Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Angie, temazo que nos traes como todos los lunes, y me encanta que pongas estos temas sobre la mesa porque sí hay como opiniones diversas, ¿no? Al respecto. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy del autodiagnóstico, o mejor dicho, vamos a hablar de diagnósticos versus autodiagnósticos en la salud mental de las infancias. Exacto. Ay, oye, yo estoy muy feliz de estar acá y justo de poder hablar de esto que me parece fundamental. Porque no sé si les ha pasado que abres TikTok y de pronto ya todos somos, o todos estamos dentro del espectro autista, o todos tenemos TDAH, o todo, o sea, ya le pones palomita a todos y pues ya. O sea, el algoritmo nos está autodiagnosticando, Radio Followers. 100%. Y no solo creo que es un tema de que tú a veces dices, sí, yo sí encajo perfecto en ese perfil, pero de pronto en los niños como que los empezamos a medio poner en perfiles o en diagnósticos que no son del todo sanos. Sí. Ahí a eso me refiero con autodiagnósticos. Ok, es que es hiperactivo, es que tiene déficit de atención, es que luego hay otra conducta desafiante. Ese es no sé qué, que es una patología, ¿no? Sí, que se llama negativista desafiante en el caso de los niños. O a veces también, por ejemplo, ¿no? Es que es borderline. No, espérate. Sí, ¿no? O bipolar, ¿no? Bipolar, en el caso de los maridos, ¿sabes? Los diagnostican así. ¿Qué más podemos decir? Dislexia. Seguramente tiene dislexia. Tiene dislexia o tiene algún trastorno del aprendizaje, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene una fobia. O tiene un apego inseguro. O sea, les ponemos tantas cosas alrededor. Porque las vimos y el algoritmo nos dijo. Porque lo vimos en redes sociales, o porque también, no sé, a lo mejor escuchas la experiencia de alguien y dices, no, pues sí se parece a lo que yo estoy viendo en mi hijo, a lo que yo estoy viviendo, entonces pues igual y también lo tiene. Ajá. Y empezamos a autodiagnosticar. Y aquí me voy a meter un autogol, pero a veces también en las escuelas hacemos eso, ¿no? Ajá. O se hace. De que, no, es que como que le veo cara de que tiene TDA o que tiene TDAH o que tiene algo. Y en realidad no somos los... O sea, hay que ir con el experto que te diga que sí, que no. Sí, ahí te va en mi defensa. En mi defensa, y como mamá, que me gusta a mí plantear en este programa, no nada más irnos con estas ideas. Sí es difícil, porque un diagnóstico tarda. Justo. Y muchas veces, a veces no sabes si es una cuestión de la escuela, porque yo escucho papás, no, es que los maestros ya no quieren batallar, ¿no? De repente, o si sí se está saliendo del cuadro, o si está en los límites, porque hay neurodiversidad también, más allá de las patologías y de los diagnósticos. Entonces, claro que recurrimos a esto y claro que queremos respuestas rápidas. Cada vez necesitamos respuestas. Entonces, si tú me dices que tengo que hacer una batería y una consulta y tengo que llevarla al psiquiatra o la pedopsiquiatra a La Paz, o que tengo que ir a consultar, pues es mucha inversión de dinero y es mucha inversión de tiempo y es mucha inversión de energía y hay mucho miedo detrás de lo que pueda salir. A veces, a mí una vez me acuerdo que me recomendaron un estudio, un encefalograma dormido. Creo que era así. Sí. Que fue una cosa horrible, porque lo tuve que tener en vigilia no sé cuántas horas a uno de mis hijos, que porque y entiendo, y sí puede que, ¿no? Algo, pero es una tortura. O sea, los diagnósticos son una tortura, Angie. Claro, y aquí hablemos del diagnóstico justo. O sea, porque de entrada habría que tener como muy claro qué es lo que para qué lo quieres. O sea, el para qué del diagnóstico creo que hace la diferencia, ¿no? Si tú quieres tu diagnóstico solo para saber que tiene algo, no lo sé, no sé si esa es realmente la razón correcta por la que le vas a hacer o vas a hacer toda esta inversión. El diagnóstico al final tiene que ser luz en el camino, nos tiene que decir cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar, cómo podemos acompañar, cómo podemos apoyar. Esa es su finalidad. Y algunas veces explicar ciertas conductas que de plano dices, es que ya no sé. Me ha tocado casos que las familias es que yo me siento súper culpable porque no sé si estoy haciendo algo mal y yo estoy provocando todas estas conductas. Exacto, si está desafiante, si anda con ansiedad, yo le provoco la ansiedad a mi hijo porque lo apuro en la mañana para ir a la escuela. Sí. Y no necesariamente es algo que tú estés haciendo mal, sino puede ser simplemente algo, un tema que va más allá de tu control y del control del mismo niño. Entonces, el tema de los diagnósticos tiene que cumplir esta particularidad, tiene que ser para ayudar, para dar luz, para informar, para decirnos cómo sí podemos
potenciar el desarrollo de ese niño, lejos de etiquetarlo. Porque ese justo es el miedo de los diagnósticos. No quiero, y me ha tocado, no quiero llevarlo a que le hagan una evaluación, o no te la voy a entregar, o estoy en contra del diagnóstico porque entonces le vas a poner una etiqueta a mi hijo y a mi hija, y la van a poner o lo van a poner en la esquina del salón y ya no va a poder convivir por la etiqueta. Sí, pero ahorita imagínate estos diagnósticos, que incluso un déficit de atención es un espectro. Hay de déficit de atención, así como hay de dislexias a dislexias. Claro, hay de déficit de atención a déficit de atención. ¿Ok? ¿Cuántos niños con déficit de atención puede manejar asertivamente un colegio, un salón de clases, un aula, un maestro? O sea, pues claro, de repente dices, ¿no? Sí, y justo tiene mucho que ver. Es que una cosa va de la mano de la otra. La falta de información de pronto también limita el que accedas a la información del cómo sí, porque entonces no te preparas, porque entonces dices, híjole, es que eso suena muy difícil, cuando en realidad no es tan difícil. Y a veces hay muchas cosas dentro de las estrategias recomendadas que ya haces. O sea, ya las estás haciendo, ¿no? No, pues es que para trabajar con un niño con trastorno, con déficit de atención y hiperactividad, hay que darle instrucciones concretas y una a la vez. Sí. Y seguramente ya lo están haciendo. Entonces hay muchas cosas que también te sirven para decir, oye, vas por buen camino, así sí los puedes ayudar, por ahí sí. Claro. Pero justo sí es o sea, se vuelve bastante complejo. Y algo de lo que también, o sea, me gustaría como ponerlo en la mesa es los buenos diagnósticos. Sí. ¿Quién es la persona correcta para diagnosticar a un niño, por ejemplo? Ajá, a ver, ¿quién? ¿Dónde? ¿Y cuánto? ¿Dónde? No, porque también de pronto se presta a que mi amiga es, no sé, una vez estudió algo así y entonces pues ya me dijo que probablemente sí tenga un tema sensorial o que tenga tal. El diagnóstico tiene que realizarlo un experto y pueden ser neuropsicólogos, pueden ser neuropediatras, paidopsiquiatras, y ya estamos hablando de algo que tiene una base neurológica. Si habláramos, por ejemplo, de algo que tiene una base conductual o emocional, podría ser un terapeuta experto en terapia cognitivo-conductual o alguien que tenga toda la formación para hacer evaluaciones diagnósticas del tipo emocional. Pero siempre es bueno preguntar al experto que tienes enfrente, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo me vas a ayudar? Porque no sé si, y se los quiero preguntar, ¿a ustedes les da miedo preguntarles al pediatra, al psicólogo, al terapeuta sobre su formación? O sea, les preguntan así de, bueno, ¿y tú cómo te formaste? ¿Qué haces? ¿Dónde aprendiste? Yo creo que sí nos da miedo, ¿no? No le preguntamos al médico. Sí, exacto. No le preguntamos, ¿no? Al de que, oye, ¿dónde hizo su especialidad? Está en el colegio de cirujanos. O sea, no, lo que me resuelva, ¿no? O sea, porque creo que al momento en el que le preguntas, rompes esta barrera de la duda. Sí. Y entonces, pues como que a nosotros como expertos nos obliga a prepararnos mejor. Y a ustedes, y sobre todo para los niños, es súper importante que quien los va a diagnosticar o quien los va a atender sea alguien que sepa lo que está haciendo. Y para todo hay un experto, ¿no? Claro. No somos todólogos, hay uno para cada cosa. Está el o la experta en terapia del lenguaje, o en el lenguaje, en el desarrollo, etc., ¿no? O sea, para cada uno hay alguien que te pueda orientar, que te puede ayudar. Sí, pero encontrar en los cabos y que te den consulta y es todo un proceso. Y yo creo que lo que tenemos que tener es como primeros auxilios los papás. O sea, una de las cosas que a veces dificulta también el proceso del diagnóstico y los especialistas es el miedo. Totalmente. Entonces, yo sí me di cuenta, por ejemplo, a mí cuando empiezan estas alarmas en la escuela del déficit de atención y que no se están logrando las metas académicas y que el niño no se pone en paz, y aparte, imagínense, yo con gemelos, pues fue una angustia tremenda. O sea, realmente, y hay etapas en las que no sabes hasta dónde va a llegar la madurez o el neurodesarrollo, porque es muy relativo. Y en mi caso, que soy media fatalista, pues ya peor diagnóstico, ¿no? Y obviamente atención y todo eso. Creo que lo he comentado en otras ocasiones, ¿no, Pancha? Esta historia. Sí. Digo, mis hijos tienen 15 años. Y ahorita que los veo también, y que siguen teniendo dificultades en temas de aprendizaje, pero tienen otras tantas herramientas compensatorias. Claro. A mí me quedó muy claro una vez que me dijo una psicóloga, me dijo, es que lo que más hay que cuidar es el vínculo afectivo.
Porque independientemente de la patología, independientemente de la situación mental, del tema del aprendizaje, si hay una conexión, un vínculo afectivo sano, mamá, papá, hijos, lo demás. Entonces, hay que tener cuidado porque ese se tambalea cuando hay un posible diagnóstico. Claro. O cuando nos empiezan a hablar de la escuela. O cuando no te portas bien y empieza a dar como este coraje que te está dando tanta lata y tanta batalla. Entonces, yo creo que en un momento yo imaginé un peor escenario de lo que veo ahora a mis hijos adolescentes. Y justo ahí es esta parte que acabas de mencionar. Precisamente por eso es el para qué. O sea, el para qué tiene que ser solo para entender mejor a mi hijo, solo para eso. Sí, pero no lo vamos a etiquetar, no le vamos a decir, híjole, pues es que ahora qué difícil. Por supuesto que jamás se debe tocar el vínculo afectivo que existe entre los niños, mamá, papá, familia, maestros. Ese es intocable y ese es el que más tenemos que cuidar, el que justamente es la base de todo. Exacto. Ese intocable. Exacto. Por acá tengo unos comentarios del público. Con eso me voy al corte, me queda un corte, ¿verdad? Vamos a un corte para ya no retrasarnos. Por acá nos preguntan, hola Isabel, fíjate que mi hija tiene 6 años y se le dificulta pronunciar algunas palabras y ya tiene algún problema y yo buscando profesionales y me mandó a hablar. Cuando la llevé que la revisaran y me dicen, señora, ¿es su única hija? Y yo, sí, es la más chica. Tengo 2 niños mayores. Me dice, ella no tiene ningún problema, lo que es que la tienen muy chiqueada. Eso dice. ¿Usted le habla chiqueado? Y yo, sí. ¿No tiene ningún problema de su habla? Y yo, no. Ah, ok. Me dijo cómo debía de hablarle, hacer ejercicios y hoy habla mucho mejor. Totalmente. ¿Ves? Y ese es un caso que, por ejemplo, ya sé que ya nos tenemos que ir, pero los diagnósticos también son contextuales. El contexto suma muchísimo. Sí. No solamente es la parte neurológica y todo lo que está alrededor. Este es un excelente ejemplo de siento que algo está pasando, pero no está pasando nada. Exacto. Es un tema de crianza, es un tema de casa, y ahí la importancia de pedir orientación a un experto, incluso en la escuela. Claro, ¿no? pero que imagínate, tengo un problema de lenguaje o esto está chiqueada. O sea, es un mundo de navegar, sí, diferencia. pero de Sí, aquí, claro. pero puedes cometer el error en ambos sentidos, ¿no? Por acá nos dicen, ¿qué tal confiables son las aplicaciones que supuestamente dan diagnósticos? Y por acá nos dan otro testimonio, estoy escuchando, mi hija fue diagnosticada con déficit de atención a los 8 años de edad. ¿Algún libro que recomiende para papás para conocer mejor sobre el tema, para ser más empáticos como papás? Corte, regresamos con respuestas. Sí. Noticias del día, energía que brilla. Isabel, su café. Las aplicaciones que ayudan al diagnóstico. De hecho, hay muchos profesionales que utilizan ya la tecnología para acompañar y para sumar al diagnóstico, pero de que así hazle esta prueba en la aplicación, el iPad y ya con eso vas a saber si tiene o no tiene. No, siempre acompañados de un experto, porque si no, entonces caemos en el autodiagnóstico. Muy bien. Ok. Libro para TDAH. Tengo 2 libros que están padrísimos. Uno se llama Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es de Rafa Guerrero y te da muchísimos tips de cómo acompañarla a los niños. Hay también creadores de contenido con déficit de atención que te pueden ayudar, ¿eh? Digo, Sí, no quiero llevarte a las redes, pero sí. Ujú. También pueden buscarlo y hay una guía que se llama The Complete Guide for Raising and Empowering an ADHD Child. Ujú. Así lo encuentran. Busquen en Amazon ADHD Child y les Ok. va a salir el libro, y también te da muchísimos tips, sobre todo porque lo que más nos cuesta es el tema de la disciplina, la conducta, que haga estas cosas esperadas. Sí, y mucho que de lo pronto- conductual, lo conductual, mucho, exacto. sí, exacto. Y elige tus batallas, papá, también. 100%. Y teníamos una última pregunta, ¿verdad? ¿O ya son todas? No, libros, lo de las aplicaciones, ya lo del lenguaje nos dio su testimonio. No, tú tenías una recomendación de unos talleres claro. que se van a llevar a cabo aquí en Los Cabos y querías recomendarle a todos los papás. Justo creo que en el tema que les decía, la información es lo más importante y no necesariamente es ir con un experto. A veces hay congresos, hay conferencias, hay muchísimo. escuchando y aplicarlo a tu vida y a tu sistema Escuchar familiar. y decir esto sí me queda con esto me lo llevo, esto no necesariamente todo. Y va a haber una conferencia padrísima que se llama Conecta, Familias en un Mundo Digital. Y justo la intención es como ayudarles a crear vínculos sanos en este mundo donde ya
el iPad, el celular, la tecnología y demás. Entonces va a estar padrísima, así la encuentran. Busquen Conecta, Familias en un Mundo Digital. Ahí se pueden registrar y pues apartar su lugar para esta conferencia, que es el 28 y 1 de marzo. Muy interesante, lo voy a publicar también en redes sociales Sí. para que tome nota. Gracias, Angie. ¿Número de contacto? 56 18 60 04 55. Gracias por acompañarnos. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.